20 años y no había todavía nada escrito del Nuevo Testamento. Sin embargo, el cristianismo fue funcional. ¿Por qué fue funcional? Porque el cristianismo descansaba en la autoridad de los apóstoles. Y ellos son los que se encargaban de enseñar a los cristianos a través de tradición oral. Ellos enseñaban lo que habían aprendido acerca de Jesús. Y asimismo, cuando ocurrieron problemas con la iglesia, como el que describe Hechos capítulo número 15, el Concilio de Jerusalén, cuando hubieron problemas doctrinales, ¿dónde se solucionó el problema? En Jerusalén, consultando a los 12 y a Pablo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el cristianismo descansa en la autoridad de los apóstoles y no hay una mejor fuente de la enseñanza de los apóstoles hoy en día que sus propios escritos. Y es por esa razón que consideramos que la Biblia es la norma de mayor autoridad y más confiable para el cristianismo. ¿Ya lo entendieron? La cátedra de los apóstoles a nosotros nos puede llegar hasta nuestros días por 3 vías: a través de tradición oral, cosas que se han dicho de generación en generación, a través de los escritos de los padres apostólicos, lo que nos transmitieron los cristianos primitivos que aprendieron de los apóstoles, y a través también de los mismos escritos de los apóstoles. Y de esas 3 fuentes, ¿cuál es la fuente más importante y más fidedigna de la enseñanza de los apóstoles? Sus propios escritos. Y sus escritos están hoy en día compilados en la Biblia. Y por esa razón es que nosotros depositamos toda la autoridad del cristianismo en lo que está escrito en la palabra de Dios, en lo que está escrito en la Biblia. Y si no está conforme a la cátedra de los apóstoles de sus escritos, no lo aceptamos. ¿Se entendió? Si algo carece de respaldo de los escritos de los apóstoles y si algo contradice lo que los apóstoles dijeron, inmediatamente como cristianos nosotros rechazamos todo tipo de doctrina de ese tipo. ¿Se entendió? Ahora, escúchenme bien. Los apóstoles, a través de los evangelios, decidieron enseñarnos acerca de Jesús. Pero pónganme en atención, los evangelios, porque estamos hablando de qué es el texto, los evangelios no son biografías de Jesús, como la biografía de una persona hoy en día, que empiezan diciendo fulanito nació en el año tal, en el hospital tal, en el vecino del distrito D, y empezamos a hacer una cronología de la persona por toda su vida, pasando desde su infancia, su adolescencia, dónde estudió, cuáles fueron sus logros. Esa es una biografía moderna. Los evangelios no son una biografía de la vida de Jesús. Voy a darles algunos ejemplos. Vean qué interesante esto. ¿Cómo sabemos que no son una biografía? ¿Qué es un evangelio? Lo vamos a explicar hoy. Pero vean ustedes, Mateo y Lucas remontan el nacimiento de Jesús. Pero desde su nacimiento, tanto Mateo como Lucas saltan a la vida de Jesús cuando él tenía 12 años. ¿Y qué pasó con todos esos demás años de Jesús? ¿Por qué no se narran? Porque la intención de los apóstoles no era hacer una biografía de la vida de Jesús tal como nosotros hoy la conocemos. Ahora, si ustedes leen el Evangelio de Marcos se omite todo el nacimiento de Jesús. Y Marcos empieza hablando de cuando Jesús tiene 30 años. Juan el Bautista empezó el ministerio, así comienza el Evangelio de Marcos, y ya en el capítulo 2 aparece Jesús en escena. Vean ustedes que la intención del autor, la intención de Marcos no era hacer una biografía de la vida de Jesús. Juan omite también el nacimiento de Jesús. Y el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21,
desde el capítulo 13 al capítulo 21, el Evangelio de Juan narran la última semana de la vida de Jesús. Omitió gran parte de su vida. Y óiganme bien, y si nos basamos solo en la enseñanza de Marcos, Lucas y Juan, ¿saben ustedes que todo parece que el ministerio de Jesús duró un año? Si leemos Mateo, Marcos y Lucas. Y es cuando leemos el Evangelio de Juan que queda claro que el ministerio de Jesús duró más, porque se nos narra que Jesús estuvo en 3 Pascuas en su ministerio. ¿Ya están entendiendo? Pero si ustedes solo leen Mateo, Marcos y Lucas, va a parecer que el ministerio de Jesús duró cerca de un año. Entonces, por favor, entendamos que los evangelios no son una biografía de la vida de Jesús. Entonces, ¿qué es un evangelio? Déjenme explicarles esto. No hay una sola obra griega contemporánea de Jesús que se parezca a un evangelio. ¿Qué estoy queriendo decir? El evangelio, tal como aparecen en la Biblia, es un género literario completamente novedoso. Nada se le compara, en la literatura griega se le compara. Los evangelios, escúchenme, no tienen un propósito cronológico porque como les acabo de decir, omiten muchas partes de la vida de Jesús. No tienen tampoco un compromiso geográfico, aunque en los evangelios vemos que hay referencias geográficas. Tampoco tiene un compromiso histórico, aunque vemos que hay rasgos históricos. Los evangelios, óiganme bien, el libro de los evangelios tienen un propósito teológico. ¿Y saben cuál es ese? Que cuando nosotros leamos algunos actos de la vida de Jesús y sus enseñanzas y su carácter, podamos entender quién es Cristo Jesús y creyendo en Él podamos tener vida eterna. Esos son los evangelios. ¿Están entendiendo el propósito de este libro? Cada enseñanza de Jesús fue escogida por el Espíritu Santo y cada encontronazo de Jesús con los fariseos y su manera de tratar a las mujeres y de tratar a los niños y sus enseñanzas y la forma en que enseñaba fue escogida por el Espíritu Santo para que podamos conocer a la persona de Cristo Jesús y creyendo en Él tengamos vida eterna. ¿Saben ustedes que conozco a una persona que es judía y le dije, mira, te recomiendo que te leas el Evangelio de Mateo? Y se lo di en hebreo, el Evangelio de Mateo, y me dijo esta persona, oh no quiero que me pase lo que le pasó a uno de mis amigos. Y le digo yo, ¿qué le pasó? Pues resulta que uno de sus amigos, que es judío, estaba en Israel y pasó una caravana de cristianos en una cruzada evangelística y un cristiano le regaló a este judío el Evangelio de Mateo en hebreo. Y esta persona empezó a leer el Evangelio de Mateo a escondidas y le reveló a su familia 2 años después que se había convertido al Mesías al haber leído el Evangelio de Mateo. Porque esa es la intención de los evangelios, que cuando los leas y creas en Él, tengas vida eterna. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por eso? ¿Amén? Es un género literario único. Es la primera vez que apareció en la historia una obra de ese tipo. Un evangelio pretende decirte quién es una persona a través de sus actos y a través de sus enseñanzas. Vean lo que dice el Evangelio de Juan un momento. Vayan conmigo a Juan, por favor. Juan capítulo número 20. Vean que solo estamos hablando todavía del qué vamos a estudiar. Un evangelio.
¿Y qué significa que es un evangelio? Vean qué interesante esto. Juan capítulo 20, versículo 30. Vean lo que dice la Biblia. Los que tenemos la Biblia textual, está en la página 1085. Dice la Biblia así: y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. Están viendo que el autor reconoce que él no hizo no hizo una redacción exhaustiva de cada palabra de Jesús y cada una de sus enseñanzas y actitudes. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Wow, es verdad lo que dice Pablo. El evangelio tiene poder de Dios para salvación. Y vean todavía cómo termina el apóstol Juan el evangelio. Vean lo que dice ahora el capítulo 21, versículo 25. El capítulo 21, en el versículo número 25, dice: así termina el evangelio de Juan. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos. Este es Jesucristo. Y también hay muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales no están escritas en este libro. Dice Juan: pero yo supongo que si se escribieran todas, no cabría en el mundo los libros escritos para decir y registrar cada una de las cosas tan maravillosas que Jesucristo hizo. ¿Estamos entendiendo, santos de Dios, qué significa un evangelio? Entonces, estamos hablando de un texto que a través de la cátedra de Jesús y algunos de sus actos nos revelan el carácter del Hijo de Dios. Eso es un evangelio. Segunda pregunta: ¿a quién le fue escrito? ¿Quién escribió este texto? Porque lean conmigo Mateo 1:1. Todos ahí en Mateo 1:1, por favor. Mateo 1:1. Dice la Biblia así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Les hago esta pregunta: ¿el autor en el inicio del libro se revela? Dice Mateo, apóstol de Jesucristo. No dice eso, ¿verdad? No, el autor no se presenta en ningún lado en los 28 capítulos. No hay un solo versículo de los 28 capítulos de Mateo que nos revelen quién es su autor. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros quién escribió este evangelio? Lo sabemos a través del testimonio de los cristianos primitivos. Porque escúchenme bien esto: a pesar de que nosotros creemos en la sola escritura, solo la escritura, eso no significa que nosotros profesemos un soliísmo bíblico. ¿Qué significa eso? Solo mencióneme la Biblia. Tampoco dije eso. Tampoco nos hemos ido a ese extremo del soliísmo bíblico. ¿Qué significa esto? Que nosotros como cristianos también no tenemos ningún problema en escuchar otras fuentes extrabíblicas que nos puedan brindar cierta ayuda, pero nunca las vamos a utilizar al final para establecer una doctrina. ¿Se entiende? Podemos nutrirnos de otras fuentes, pero nunca para establecer una doctrina definitiva. Y este caso, la tradición de la iglesia es muy útil, porque es a través de lo que dijeron los cristianos primitivos que sabemos quién escribió este evangelio. Escúchenme bien: desde el siglo II
desde el siglo II tenemos registros de que la iglesia creía que fue Mateo el publicano el que escribió este evangelio. Déjenme leerles las palabras y si quieren anotarlas. ¿Quién fue la primera persona en la historia del cristianismo en decir que este evangelio lo escribió Mateo? Fue Papías de Hierápolis, por si le quieres poner hacia tu hijo. Papías de Hierápolis, siglo II. Oigan lo que dijo Papías de Hierápolis. Dice lo siguiente: Mateo recopiló los dichos de Jesús en lengua hebrea y cada uno los tradujo de la mejor manera que pudo. Ese es el primer registro histórico de un cristiano del siglo II, de principios del siglo II, que nos dice quién fue el que escribió este evangelio. Mateo escribió los dichos de Jesús en lengua hebrea y después cada quien los tradujo de la mejor manera que pudo. Ese es el primer registro histórico. Y no los voy a leer todos para no hacerlo cansado, pero también vamos a encontrar algunas otras personas importantes en la historia del cristianismo que testificaron que efectivamente fue Mateo. ¿Quiénes más? Bueno, por ejemplo, en el siglo II, también apunta este nombre por si te interesa, Panteno también reconoció que él encontró un evangelio de Mateo escrito en hebreo. Así lo dice Panteno, en el año 200. Panteno dice que él en una biblioteca de Alejandría encontró el evangelio de Mateo en el año 200 escrito en hebreo. Y también el padre de la historia del cristianismo, Eusebio de Cesarea, también en el finales del siglo III, también él reconoce que Mateo escribió este evangelio que estamos estudiando el día de hoy. Así que quiere decir que tenemos una tradición ininterrumpida del siglo II, siglo III y siglo IV, donde siempre la iglesia creyó y reconoció que el apóstol Mateo escribió este escrito. ¿Me están entendiendo? Ahora, muy importante, ya que entendemos quién fue el que escribió este evangelio, puesto que es anónimo, es importante también preguntarnos a quién se lo escribió. Porque escúchenme bien esto, qué importante que les voy a decir. Aquí hay que hacerse una pregunta. Cuando Mateo escribió este evangelio, ¿en quién estaba pensando él? ¿En los judíos o en los gentiles? Una pregunta muy importante. Y la respuesta es: este evangelio fue escrito originalmente pensado para los judíos. Claro, desde luego que esto no significa que nosotros no podamos ser edificados. Vamos a estudiar este evangelio. Pero ya les voy a dar las evidencias que nos demuestran que Mateo escribió este evangelio pensando en los judíos. Todo lo contrario con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los otros 3 evangelios fueron escritos pensando en los gentiles. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que si algún día algún judío les pregunta y les dice: mira, tengo la intención de leer algún libro del Nuevo Testamento, ¿cuál libro podría leer? Mándalo a que lea Mateo, porque Mateo fue escrito pensando para los judíos. ¿Cómo sabemos esto? Vean qué interesante estas evidencias. El autor de Mateo no se siente en la necesidad de aclarar cosas que él sabe que un judío las va a entender de primera entrada. Como por ejemplo, ¿cuáles? Vayan conmigo a Mateo 15:1, por favor. Mateo 15:1. Mateo capítulo 15, versículo 1. Por eso es que lo que ese judío, ese cristiano, hizo con ese judío de haberle dado el evangelio de Mateo en hebreo fue muy intencional. Fue muy, pero muy intencional. Bien,
Dice así la Biblia en Mateo capítulo 15, versículo 1. Dice: entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Ahora, vean qué interesante este mismo pasaje en el Evangelio de Marcos. Vayan conmigo a Marcos capítulo 7 ahora. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo número 7. Vean que acabamos de leer que los fariseos llegaron y le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos conforme a la tradición de los ancianos? Y Jesús se volvió y les dijo, ¿y ustedes por qué a través de su tradición quebrantan los mandamientos de Dios? Pero ahora vean lo que dice Marcos, de esta misma porción. Se reúnen en derredor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegados a Jerusalén. Y al ver algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños, y al regresar del mercado no comen a menos que se rocíen, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, abluciones de copas, de jarros y de utensilios de bronce. ¿Qué está haciendo el Evangelio de Marcos? Le está explicando al lector qué significa la tradición de los ancianos. Porque el autor está escribiendo para gentiles y él sabe que los gentiles no pueden entender esto de la tradición de los ancianos, pero Mateo no lo hace porque él da por un hecho que los judíos saben qué es la tradición de los ancianos. ¿Se entendió? Hay otros ejemplos, veamos otros más. Vean por ejemplo lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 16 versículo 17. Mateo capítulo 16 versículo número 17. Dice la Biblia, Mateo capítulo 26, disculpen. Mateo capítulo 26, versículo 17. Dice la Biblia de la siguiente manera. Página 1126, los que tenemos la Biblia textual. Mateo capítulo 26, versículo 17. Dice la Biblia, y antes del día de los ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? ¿Qué está diciendo el Mateo? Antes de la fiesta de los ázimos, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Pero ahora vean lo que dice el Evangelio de Marcos en esta misma porción. Vayan conmigo a Marcos capítulo 14, por favor. Marcos capítulo 14, versículo 12. Marcos capítulo 14, versículo número 12. Dice la Biblia así: y antes del día de los ázimos, cuando sacrificaban la Pascua, le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a preparar lo necesario para que comas la Pascua? ¿Qué está aclarando el autor? Que antes del día de los ázimos se sacrifica la Pascua. Pero ese detalle Mateo no necesita hacerlo porque sabe que sus lectores lo entienden. Y Lucas también se siente en la necesidad de hacer esa aclaración. Vean lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 1. Lucas capítulo 22, versículo 1. Lucas capítulo 22, versículo número 1. Dice la Biblia así: se acercaba entonces la fiesta de los ázimos, la llamada Pascua. ¿Se dan cuenta? A la Pascua, a la fiesta de los ázimos, también se le llamaba Pascua. Son dos fiestas que están pegadas la una de la otra. Pero el autor de Lucas se siente la necesidad de decirle a su público que la fiesta de los ázimos también se le llama la Pascua. ¿Por qué? Porque él está escribiendo para gentiles.
y Mateo no se sintió en esa necesidad. Queridos hermanos, el Evangelio de Mateo fue pensado para judíos. Entonces, ya hemos respondido 3 preguntas. ¿Qué texto estamos analizando? Un evangelio. ¿Quién lo escribió? El apóstol Mateo. ¿A quién lo escribió? Al pueblo judío. Veamos las otras 4 preguntas que nos faltan para terminar el mensaje de hoy. La pregunta de ¿para qué fue escrito este evangelio? ¿Para qué fue escrito este evangelio? Ya mencioné desde el inicio de que todo lo que los evangelios narran está escrito para que podamos tener vida eterna. Sin embargo, pónganme atención, cada uno de los evangelios, todos tienen esa misión, que los leas para que al creer en Jesús tengas vida eterna. Pero cada uno de los evangelios fue escrito para revelarnos la palabra sería un aspecto peculiar de Jesús. ¿Qué significa esto? Que Mateo está interesado en revelarnos un título de Jesús, Marcos otro, Lucas otro y Juan otro, por si lo quieres apuntar. Marcos está interesado en revelar que Jesucristo es el Mesías. Ese es el deseo profundo de Marcos, revelarnos que Jesús es el Mesías. ¿Por qué, pastor? No me voy a meter en eso para no diluirme en las ramas, pero algún día estudiaremos el Evangelio de Marcos y les voy a explicar por qué. Lucas tiene la intención de revelarnos a Jesús como el Salvador. El Salvador. Juan desea presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios. Y Mateo, que es el Evangelio que estamos estudiando, tiene la intención de revelarnos a Jesús como el Rey de Israel conforme a las profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Mateo va a demostrar que Jesús es ese rey que el Antiguo Testamento profetizaba que tenía que venir. ¿Cómo sé esto? Vayan conmigo un momentito al Evangelio de Mateo. Vean qué interesante. Esto también lo hacen los evangelios, los otros, pero no de la manera en como Mateo lo hace. Mateo capítulo número 1. Vean lo que dice el versículo número 22. Y aconteció todo esto para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, que dice: he aquí la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora vayan al capítulo 2 en el versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Versículo 5 dice así: y ellos le dijeron: en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlehem, tierra de Judá, de ningún modo eres menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe y apacentará a mi pueblo Israel. Vayan conmigo al versículo número 15. Del mismo capítulo 2, y permanecía allá hasta la muerte de Herodes, para que fuera cumplido lo dicho por el profeta, que decía: de Egipto llamé a mi hijo. Y si ustedes siguen leyendo y siguen leyendo y siguen leyendo, Mateo está empeñado en ir registrando a cada vez esta fórmula para que se cumpliera la escritura que dice. ¿Están entendiendo? Mateo está demostrando que Jesús está cumpliendo con las profecías de los profetas hebreos y Él es el Rey.
Este es el propósito del Evangelio de Mateo. Déjenme darles bueno, ahorita les voy a mencionar otro ejemplo más. Vamos al cuándo. ¿Cuándo? Contestemos, nos quedan 3 preguntas. ¿Cuándo fue escrito este Evangelio? Y pónganme mucha atención porque es importante saber cuándo se escribió este Evangelio. Vean, en la Universidad Nacional yo estudié teología, en la Escuela Ecuménica de Teología. Y en una ocasión invitaron a un imán que es el líder de una mezquita, un musulmán, y lo invitaron para que hablara ese día del Islam. Y entonces el imán, cuando empezó a hablar, empezó a tratar de desacreditar los evangelios. Y entonces dijo, ustedes sabían, le dijo al público, ustedes sabían que los evangelios de Jesús fueron escritos mucho tiempo después de él. Y dijo él, el primer evangelio en haber sido escrito de todos los evangelios de Jesús se escribió apenas en el año 120, cuando ya habían muerto todos los discípulos de Jesús. Eso le dijo el imán a la gente que estaba ahí. Y entonces yo levanté la mano y le dije, para un momento porque lo que estás diciendo no es verdad. Qué importante es que nosotros podamos defender nuestras doctrinas. Óiganme bien lo que les voy a decir. Cuando nosotros vemos la redacción de los evangelios, sabemos que se escribieron en este orden. Apúntalo. Primero se escribió Marcos. Después se escribió Mateo. Después se escribió Lucas. Y después lo escribió, el último en escribir fue Juan. ¿Cómo sé eso? Muy sencillo. Se puede ver la evolución de los evangelios al leerlos. Cuando usted lee Marcos, es el evangelio más sencillo de todos. Es el que menos detalles registra. Pero si usted lee Mateo, Mateo le agrega aún más detalles y trata de dejar menos cabos sueltos. Y si usted lee Lucas, todavía Lucas es más detallista que el mismo Mateo. Entonces, esto nos permite ver cómo fueron evolucionando los evangelios. Lo normal es que cada vez, conforme se escribía un nuevo evangelio, este evangelio ofreciera algo más que no ofrecían los anteriores. Entonces, óiganme bien, esto es muy importante. Lucas y Hechos son 2 volúmenes, porque ¿cómo comienza el evangelio de Lucas? El evangelio de Lucas dice que él ha investigado diligentemente lo que ha sido predicado de forma certera entre nosotros y he decidido escribírtelo todo por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ese es el prólogo de Lucas. He decidido escribírtelo a ti todo por orden, excelentísimo Teófilo. ¿Y cómo comienza Hechos? En mi primer tratado, haciendo referencia al evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente se escribió primero Lucas y después se escribió Hechos. ¿Y qué tiene que ver los hechos en esto? Que los hechos de los apóstoles son la clave. Porque oigan estas fechas importantes que les voy a mencionar que no menciona los hechos. ¿En qué año murió Pablo? Toda la mitad de los hechos de los apóstoles habla de Pablo. Sin embargo, Hechos de los Apóstoles no narra la muerte de Pablo. Pablo murió, al igual que Pedro, en el año 67 de esta era. Y Mateo y Lucas no registran ni la muerte de Pablo ni la muerte de Pedro. ¿Por qué? Porque cuando él escribió su obra, Pedro y Pablo seguían vivos. Número 2. Los romanos destruyeron el templo de los judíos en el año 70. ¿Por qué Lucas no registra la destrucción del templo en el año 70? Porque cuando Lucas escribió los hechos, el templo seguía en pie. Y 3, en Israel, antes de que el templo fuera destruido, los judíos habían entrado en una guerra con los romanos que se llama la Gran Revuelta Judía. Esa revuelta judía comenzó
desde el año 66 y terminó en el 70 con la destrucción del templo. Tampoco la registra Hechos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los Hechos de los Apóstoles tuvieron que haber sido escritos aproximadamente entre el año 62 y año 64 de nuestra era. Y si Hechos fue escrito entre el 62 y 64, quiere decir que Lucas fue escrito antes y que Mateo todavía fue escrito mucho antes y que Marcos todavía fue escrito mucho antes. Y eso fue lo que le expliqué al imán y le dije por qué se estaba equivocando. Quiere decir que el Evangelio de Mateo tuvo que haber sido, apúntalo, aproximadamente se escribió en la década de los 50. En la década de los 50 fue cuando se escribió el Evangelio de Mateo. Eso quiere decir que se escribió 20 años después de la muerte de Jesús, cuando sus testigos oculares todavía estaban vivos. Y esto es muy importante porque nos revela lo fidedigno que es la Biblia cuando nos habla de Jesús. El Corán también fue escrito, el Corán también habla de Jesús, ¿sabían eso? Pero el Corán fue escrito 6 siglos después de Jesús. No tiene ninguna validez histórica. Pero los evangelios fueron escritos cuando sus apóstoles y seguidores y testigos y enemigos estaban todavía vivos. Y ya para terminar, ¿dónde fue escrito este evangelio y cómo fue escrito? Ya para terminar. Hay una pregunta muy interesante que hay que hacerse. Yo no sé si ustedes pusieron atención a las palabras que les leí de Papías, que decía que Mateo fue el primero en registrar las palabras de Jesús en su lengua materna y cada quien tradujo las palabras de Jesús después lo mejor que pudo. Entonces, aquí hay que hacerse una pregunta muy importante. ¿En qué idioma fue escrito Mateo? ¿En hebreo o en griego? Aquí estamos respondiendo el cómo. ¿Cómo fue escrito? ¿Fue escrito en griego o fue escrito en hebreo? Bueno, déjenme decirles que este no es un tema tan fácil de resolver, pero hay evidencias tanto a favor de que fue escrito en hebreo, tanto a favor también que fue escrito en griego. Déjenme mencionarles solo 2 evidencias a favor del hebreo. La primera es el testimonio de la iglesia primitiva. Porque no solo Papías dijo que Mateo escribió en hebreo, les recuerdo que también Panteno dijo que encontró en Alejandría el Evangelio de Mateo escrito en hebreo. Y también Eusebio, el historiador del tiempo de Jesús, que por favor yo les pido que se lo lean, jóvenes, antes de leerse los Juegos del Hambre, ¿verdad? Y leerte, no sé, cualquier cosa. Por favor, leamos a Eusebio, ¿verdad? Porque a la gente, yo tengo estudiantes que son cristianos que los veo leyendo Harry Potter, la piedra filosofal, la cámara de los secretos, el prisionero de Azkaban, el cáliz de fuego, el príncipe mestizo, y cada libro es así. Pero vaya, pregúntele si se ha leído la Biblia completa. Nunca. ¿Y ahora qué está leyendo? Profe, aquí estoy leyendo los Juegos del Hambre. Estoy leyendo ahora, profe, la saga de Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer, primera parte y segunda parte. Por Dios, pero la Biblia no se la han leído nunca. Ok, todo cristiano que realmente quiera crecer más en el conocimiento y aprender cosas, tiene que leerse a Eusebio de Cesarea. Tiene que leerse este libro, Historia de la Iglesia de Eusebio de Cesarea. Eusebio también reconoce que Mateo escribió este evangelio en hebreo. Y también hay un dato interesante
que apunta a que tal vez este evangelio fue escrito en hebreo. Vayan conmigo a Mateo 1:1, por favor. A Mateo, perdón, capítulo 1. Mateo, capítulo número 1, versículo 17. Mateo, capítulo 1, versículo 17. Dice la Biblia así: de manera que todas las generaciones, desde Abraham, no este Abraham de aquí, ¿verdad?, sino el de la Biblia, que por cierto, hoy tocó el hermoso, la batería de Abraham, ¿verdad? ¿Por qué no le damos un aplauso a Abraham, verdad? De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son, ¿cuántas? 14 generaciones. Y desde David a la deportación babilónica, 14 generaciones. Y desde la deportación babilónica hasta el Cristo, 14 generaciones. 14, 14, 14. El nombre de David en hebreo está escrito por 3 letras hebreas: Dalet, Vav, Dalet. 3 letras hebreas que conforman el nombre de David, perdón. Dalet, Vav, Dalet. ¿Saben ustedes que las letras hebreas tienen un valor? Dalet vale 4, Vav vale 6 y otro Dalet, ¿cuánto da? 14. Cuando Mateo dice que de manera que de Abraham hasta David hay 14, y de David hasta la deportación babilónica hay 14, y desde la deportación babilónica hasta el Mesías hay 14, es como decir en el hebreo 3 veces que Jesús es del linaje de David. Y esto solo se entiende a la luz del hebreo. Entonces, esto es un punto a favor de que el evangelio fue escrito en hebreo. Sin embargo, escúchenme bien, el evangelio de Mateo fue escrito en griego. Y les voy a explicar por qué. Y voy terminando. ¿Cómo sabemos que el evangelio de Mateo fue escrito en griego? En primer lugar, lo sabemos porque siempre que el autor cita el Antiguo Testamento, está citándolo desde la versión griega del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta. Porque en el tiempo de Jesús, el Antiguo Testamento estaba escrito en el hebreo original y también estaba traducido al griego. Esa versión se llamaba la Septuaginta. Y siempre que Mateo cita el Antiguo Testamento, lo cita desde la Septuaginta. Esa es evidencia contundente de que este libro fue escrito en griego. Y además es importante entender que no hay un solo manuscrito antiguo del Evangelio de Mateo. El manuscrito más antiguo que se ha encontrado hasta ahorita de Mateo es apenas del siglo IX. En cambio, en el griego tenemos manuscritos de finales del siglo III y principios del siglo IV. Todos los manuscritos más antiguos de Mateo, todos están en griego. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo acá? ¿Qué se equivocó mi chiquito Papías cuando dijo que Mateo escribió originalmente en hebreo? Por esa razón es que aunque los padres de la iglesia sean importantes, siempre la última palabra la tiene la Biblia. Y para terminar, queridos hermanos, el dónde se escribió este evangelio es completamente pretencioso tratar de decir dónde. Porque si este evangelio hubiera sido escrito en hebreo, podríamos haber sugerido que se escribió en Jerusalén para los judíos jerosolimitanos. Sin embargo, al entender que se escribió en griego, no hay manera alguna de saber dónde fue que Mateo escribió este libro tan maravilloso, donde nos registra las palabras de Jesús. Yo quiero terminar con estas palabras. Queridos hermanos, estamos a punto de introducir a la iglesia
en un estudio profundo de la vida de Jesús, donde vamos a volver a recordar sus enseñanzas, su sencillez para enseñar, su facilidad de comparar el reino de los cielos. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Se parece a un pescador que tirando sus redes, al sacarlas, saca todo tipo de peces y separa los peces buenos de los peces malos. Vamos a recordar su carácter. Cuando le dice a la mujer, ¿verdad? Cuando vamos a recordar cuando habló con las mujeres, ¿verdad? Que le servían, que dice la Biblia que el día de que iba a ser crucificado, ellas iban llorando y él les dijo: mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes. Vamos a recordar a Jesús hablándonos acerca de las enseñanzas del fin, cuando nos empieza a decir, porque inmediatamente después de aquella tribulación el sol dejará de dar su resplandor, la luna se teñirá de sangre, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y él enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Vamos a recordar las enseñanzas escatológicas de Jesús. Vamos a recordar su carácter, que no le aguantó nada a los religiosos cuando les dijo: fariseos, sepulcros blanqueados, ustedes por fuera son hermosos y blancos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Les aseguro que las mujeres, las prostitutas y los publicanos están antes en el reino de Dios, antes que ustedes. Vamos a recordar a Jesús y los niños. Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a recordar las últimas palabras de Jesús en la cruz. Vamos a recordar su resurrección. Amada iglesia, estamos por entrar a estudiar de forma profunda al Señor y centro de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos en pie y le voy a pedir a nuestro hermano diácono que se prepare para que podamos celebrar la cena del Señor. Gracias, Jesús.